Hola, bienvenidos al seminario versión en español. Hoy damos la bienvenida al profesor Kid Levine. Kid hizo su licenciatura en Lingüística y Psicología en la Universidad de Northeastern, Universidad de Northeastern en Boston. Hizo su maestría en Ciencias de la Computación en Johns Hopkins University y su doctorado en Ciencias de la Computación también en Johns Hopkins University. Actualmente, Kid es profesor en el Departamento de Estadística en la Universidad de Wisconsin-Madison. Muchas gracias, Kit, por estar aquí con nosotros. Un placer tenerte. Gracias, Claudia, y gracias a todos. Hola, me llamo Keith Levin, soy profesor en el Departamento de Estadística aquí en UW-Madison. Mis investigaciones son sobre un tipo de datos, se llaman redes. Y quisiera decirles hoy un poquito de qué son las redes, las aplicaciones en que encontramos las redes y un poco sobre las investigaciones aquí en mi grupo haciendo métodos para analizar las redes. En breve, las redes describen colecciones de entidades que interactúan. Cada una de estas entidades es representada por un vértice que dibujamos usualmente como un círculo y pares de vértices que interactúan son conectados por una línea que llamamos una arista. Esta red tiene 5 vértices: Alicia, Beto, Carla, David y Eva. Hay aristas entre, por ejemplo, Alicia y Beto, y entre Alicia y Carla. Pero no hay una arista entre Alicia y David, ni entre Alicia y Eva. El ejemplo más familiar de una red para la mayoría de la gente es una red social. Los vértices representan personas o usuarios y las aristas describen cuáles pares de usuarios son amigos. Yo he dibujado un ejemplo simple de una red social en esta diapositiva. Mirando a la red, podemos ver que Alicia es una amiga de Beto y de Carla. Hay aristas entre Alicia y Beto y entre Alicia y Carla. Pero Alicia no es una amiga de David ni de Eva. De igual modo, David es un amigo de Beto y de Eva, pero no es un amigo de Alicia ni de Carla. Las redes sociales son las redes más conocidas para mucha gente, pero redes aparecen en muchos otros campos de ciencia y en nuestro mundo. Un ejemplo muy importante de una red es la red informática mundial, World Wide Web en inglés. Esta es la red en que los vértices representan páginas web y aristas describen cuáles páginas web se enlazan. Entonces, por ejemplo, en esta red, en la diapositiva, hay 6 sitios diferentes. Por supuesto, este ejemplo es completamente ficticio, pero en esta red hay aristas entre wikipedia.org y, por ejemplo, la página web del Departamento de Estadística en UW-Madison. Esta estructura que describe cuáles pares de páginas web se enlazan era el ingrediente secreto en la desarrollo del motor de búsqueda de Google en la década de 1990. El motor de búsqueda de Google analizaría cuáles sitios web se enlazan con cuáles otros y trataría de identificar cuáles páginas estaban más central en la red. La espera era que las páginas web más central fueran más útiles o más informativas, es decir, mejores, mejores resultados de búsqueda. Un ejemplo relajado de una red diferente de nuestras vidas cotidianas es el Internet. Es decir, en red es decir, la red física de computadoras alrededor del mundo que están conectadas, normalmente por cables,
pero a veces por Wi-Fi o por satélite. En esta red, cada computadora en Internet, ya sea su móvil o portátil, un servidor aquí en el campus de UW, o un router en su proveedor de servicios de Internet, cada de estas computadoras es representada por un vértice en la red. Aristas en esta red describen cuáles pares de dispositivos son conectados directamente uno al otro. En esta diapositiva, yo he mostrado un mapa del Internet alrededor del año 1960, cuando había solamente 13 computadoras en todo el Internet, ubicadas en varios sitios en los Estados Unidos, conectadas por cables telefónicos. Dicho sea de paso, puede ver en el noreste de este mapa un vértice marcado BBN. Esta es la empresa donde yo trabajaba antes de empezar mi doctorado. Un otro ejemplo de redes en la ciencia viene del campo de microbioma. Este campo se ocupa de entender cómo ecosistemas de microorganismos pueden influir en nuestro mundo macroscópico. En particular, hay muchas investigaciones ahora sobre cómo los microorganismos en el intestino humano pueden influir en la salud. En una red microbiana, los vértices corresponden a diferentes especies de microorganismo y aristas codifican cuáles pares de estas especies tienden a coexistir en pacientes. Es decir, miramos a las especies en el microbioma intestino de personas diferentes y dos especies comparten una arista si están correlacionados entre los pacientes en el estudio. Hay mucho trabajo ahora en UW-Madison utilizando las redes microbianas para investigar cómo el ecosistema de microorganismos en el suelo alrededor de las raíces de una planta puede influir en el crecimiento de la planta. Estas investigaciones pueden mejorar el rendimiento de los cultivos y pueden aumentar nuestra comprensión de cómo ayudar las plantas a sobrevivir a las sequías. Un otro lugar donde las redes son importantes es en el campo de la neuroimagen. A menudo pensamos sobre el cerebro como una colección de regiones diferentes. Pensamos en cada de estas regiones como un vértice en la red y pares de regiones que interactúan estrechamente una con la otra están unidas por una arista. ¿Qué queremos decir cuando digamos que dos regiones del cerebro interactúan estrechamente? Bueno, existen varias formas diferentes a medir esto, pero un método es utilizar la imagen IRMF a medir cuánto oxígeno se consumen las partes del cerebro a lo largo del tiempo. Si dos regiones del cerebro se consumen mucho oxígeno a la misma vez, esto es evidencia de que las neuronas en estas regiones están trabajando mucho. Y esto sugiere que ambas regiones están involucradas en el mismo proceso. Entonces, podemos utilizar correlación entre los niveles de oxígeno en regiones diferentes del cerebro como una medida de cuánto interactúan las regiones. Como vimos durante la pandemia de COVID, las enfermedades se propagan en las redes sociales. Podemos construir una red social en que los vértices corresponden a la gente y las aristas unen pares de personas que interactúan en persona y pueden contagiarse. Rastreo de contactos, que puede recordar de la pandemia, intenta rastrear la trayectoria de una enfermedad
cómo se propaga en una red social humana. Utilizamos ideas similares en rastrear la propagación de virus informáticos en redes de computadoras. Espero haberlos convencido que las redes son importantes y están presentes en nuestros días cotidianos y en muchos campos de la ciencia. Hay muchos investigadores e investigadoras en las ciencias que quieren estudiar las redes, pero los datos de las redes son muy diferentes de los que consideramos normalmente en la estadística. Por ejemplo, normalmente pensamos en las encuestadas y los encuestados de una encuesta como independiente. La respuesta de una persona no puede influir la respuesta de otra. Las redes son diferentes. Por ejemplo, si le lo digo que Alicia y Beto son amigos, y le lo digo que Beto y Carla son amigos, pues sabemos que probablemente Alicia y Carla son amigas también. Es decir, las aristas en una red no son independientes. Información sobre una arista también es información sobre otras aristas. Por esta razón, si vamos a investigar las redes en nuestro mundo, necesitamos herramientas estadísticas nuevas. Este es el objetivo de mis investigaciones y el objetivo del campo de análisis estadístico de redes. En las ciencias, recopilamos los datos en el mundo y inevitablemente hay errores en nuestros datos, lo que llamamos ruido. En las redes, este ruido puede ser, por ejemplo, que vamos y recopilamos una red, pero quizás hacemos errores en las aristas. Quizás Beto y Carla son amigos, pero grabamos incorrectamente que no son amigos. Una parte de nuestro trabajo en estadística es dar cuenta de esta incertidumbre en los datos. ¿Cómo podemos remover el ruido de nuestra red observada? Una forma es suponer que la red verdadera es simple, y si podríamos remover el ruido, tendríamos una red con una estructura simple. Quizás ha visto una idea similar en la forma de regresión lineal. Cuando miramos una colección de datos, a menudo buscamos una línea que describe los datos bien. La intuición es que los datos verdaderos están en esta línea, pero nuestras observaciones incluyen ruido. Y entonces vemos una nube de puntos alrededor de esta línea. En mi trabajo para mi doctorado, yo estudié un modelo estadístico de redes, se llama en inglés Random Dot Product Graph. Este modelo pone en tierra firme nuestra intuición de una red con estructura simple. La idea básica en este modelo estadístico es que cada vértice tiene una representación como un punto en espacio euclidiano. La colección de puntos, uno para cada vértice en la red, se llama un incrustar o embedding en inglés, y sirve como nuestra estructura suave y simple. Hay una ventaja en esto. Si podemos recuperar estos puntos, hemos transformado la red en una colección de puntos en espacio. Y esto es bien, porque tenemos 100 años de trabajo en estadística para analizar puntos en espacio. Hemos aplicado estas ideas en mis investigaciones aquí en UW-Madison, en el campo de neuroimagen. En muchos estudios,
queremos comprender cómo se diferencia la estructura del cerebro entre poblaciones diferentes. Por ejemplo, quizás queremos comprender cómo se diferencia la estructura de los cerebros de pacientes sanos y pacientes esquizofrénicos. La idea en esta serie de artículos era modelar las redes cerebros de los pacientes sanos como generadas del mismo estructura simple y modelar las redes de los pacientes esquizofrénicos como generadas de otra estructura simple. Podríamos, entonces, comparar estas dos diferentes estructuras y utilizar estas estructuras para identificar las formas en que los cerebros sanos y cerebros esquizofrénicos son diferentes en promedio. Cuando aplicamos estos métodos nuevos, identificamos varias regiones del cerebro que probablemente son involucradas en esquizofrénico. Unas de estas regiones ya estaban conocidas y esto sugiere que nuestros métodos funcionan según lo previsto. El próximo paso en que yo y mis estudiantes están trabajando es extender y ampliar estos métodos para tener en cuenta información más compleja sobre pacientes. Por ejemplo, queríamos tener en cuenta qué diferencias estructurales se deben a la enfermedad y qué diferencias pueden explicarse por otros factores como edad y dieta. En resumen, hemos visto una breve descripción general de las redes común en la ciencia y la vida cotidiana. También hablamos sobre las diferencias entre las redes y los datos en estadística clásica. Finalmente, vemos un poquito del trabajo que estamos haciendo en mi grupo de investigación, intentando crear nuevos métodos estadísticos para estos datos complejos. En particular, hemos visto uno de nuestros métodos en el que nosotros modelamos las redes de forma simple, observado con ruido. Gracias de nuevo a profesora Solís Lemos por invitarme a compartir mi trabajo con ustedes en español. Y gracias a profesora Solís Lemos y profesor Jesús Arroyo por ayudarme con mi español. Aún aprendo. Gracias al Wisconsin Alumni Research Fund para su apoyo financiero. Y finalmente, gracias a ustedes para su tiempo y atención.